Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería eh, darles un mensaje de esperando que estén bien y en esta nueva semana de trabajo y que sigan con la mejor actitud, las mejores ganas y con la mejor intención de trabajar. Bien, el día de hoy vamos a ver una nueva forma de utilizar, ¿no? Una nueva forma de trabajar esta aplicación o esta página web que conocemos como Prezi, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, nos está dando más apertura y más cosas con la cual podemos seguir trabajando con Prezi, ¿no? Entonces, eh, una vez ustedes ya ingresados a su cuenta de Prezi tradicional, ¿sí? Ya están adentro, se van a ir a la parte izquierda posterior, ¿sí? Y se van a ir a Prezi Next. Recordarles que todo esto es gratuito, ¿no? Ya existen otras funciones que sí es de paga, pero que no es necesariamente hay que utilizarlo, ¿no? Entonces aquí nos da algunas formas de las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues, damos un clic, ¿sí? En la parte de buscar plantilla, ¿no? Entonces nos da distintas categorías para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y gran variedad para todo tipo de situación, ¿sí? Infografías, diapositivas, paneles, gráficos, mapas, carteles, publicaciones de redes, eh, invitaciones, ¿sí? O muchas cosas otras más, ¿no? Incluso tiene que ver hasta con videos, ¿sí? Entonces, yo quiero que vean la gran variedad que tienen aquí para trabajar, ¿sí? Entonces el día de hoy yo voy a trabajar con una infografía y que nos va a ser útil dependiendo también del tema, ¿no? Eso quiero que ustedes sean conscientes de que mm, para cada tema existe cada tipo de recurso, ¿no? Entonces, esta vez sí, voy a usar plantilla y me pide un nombre, ¿no? Entonces yo le voy a llamar del tema que vamos a trabajar de manera general, ¿sí? Cruzadas. Ya es un ejemplo que yo estoy poniendo para que ustedes puedan entender con mayor claridad. Sí, sí. Más bien ustedes lo realizarán con el tema que les compete en sus respectivas disposiciones que vamos a trabajar durante las siguientes semanas, ¿no? Esperemos un momento. ¿Ya? Y ahí nos sale. Listo para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como título ya voy modificando. Sí. Se me ve un poquito. Y puedo modificar el texto. Entonces, en sí el texto es cruzadas. Ahí podemos amenorar la letra. ¿Sí? Espérame un momento. Ya, ahí se puede reducir el tamaño de letra, todo, ¿no? Todas esas herramientas súper sencillas de utilizar, ¿no? No requiere mucha especificación. Entonces, yo aquí ya tenía elaborado previamente unas, un material, el cual voy a utilizar, ¿no? Eh, y las cuales voy a utilizar. Sí, ¿listo? Puedo ubicarla así, agrandarla como a mí se me antoje o me parezca más correcto, ¿no? Y con ciertas ayudas, las cuales te permite ir más centrado, más eh, al compás del resto y que sea un poco más estético en el sentido de presentación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir utilizando o eliminando también, ¿sí? Modificando, por ejemplo, ya vamos viendo, nos vamos apoyando en el siguiente. Entonces, de manera general, ¿no? Esto
tipo de materiales nos servirá como ayuda, ¿no? Y así vamos poco a poco modificando, ¿no? Perfecto. Entonces así vamos modificando. Ya. Aquí podemos agregar algunos aspectos. Agregar mapa, agregar gráfico, agregar texto. Sí, yo voy a agregar un poquito más de texto. Bueno, este no. Bueno, lo puedo suprimir. Sí. A ver. Y ya vamos viendo un poquito mejor cosas más interesantes. O herramientas que nos permitan, ¿no? Poner lo que realmente o ir caracterizando y subordinando y jerarquizando nuestros temas, subtemas, así. ¿Ya? Entonces, modifico, ¿no? Súper fácil como pueden ver. Listo. Pueden ver. Ya. Yo voy a borrar esto. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Seguimos tomando de referencia. No, a ver, me equivoqué. Listo. Se puede copiar también incluso, ¿no? Y seguimos tomando información, ¿no? A ver. Ya. Listo. Entonces, y aquí también podemos agregar imágenes, ¿no?
por ejemplo, yo puedo guardarla, ¿no? Digamos, por ejemplo, segunda cruzada. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta de aquí, ¿no? Me parece muy llamativa y chévere, ¿sí? Perdón, guardamos una carpeta específica, ¿no? Yo ya tengo una predeterminada. ¿Sí? Entonces ponemos subir en Prezi. Tenemos. Entonces, la achicamos, obviamente. Se les puede dar algunos efectos, se le puede cortar, ¿ya? Dar más, ajustar, ¿sí? Por ejemplo, darle otro tipo de color para que sea más ameno, digamos blanco y negro, o más clara, ¿sí? Existen varios tipos de configuraciones que podemos dar a estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Les podemos rotar, transparencia, agregar animación, entre otros muchos aspectos que podemos trabajar aquí. También, como les dije, se puede agregar mapas, se puede decir dónde surgió la primera cruzada, ¿sí? Elementos tales como una línea de tiempo, es decir, todo este aspecto podemos aumentar, rótulos, diagramas de flujo o cuadros sinópticos o mapas conceptuales, bloque de iconos, galerías, ¿sí? Diagramas, listas, planes, entre muchas cosas más. Es una herramienta muy sencilla, muy útil, ¿sí? Que nos puede facilitar, también podemos agregar formas, ¿sí? Flechas, digamos, cuadros, triángulos, círculos, nubes, entre muchos otros aspectos más y podemos modificar todo, ¿no? Todo este aspecto lo podemos modificar, ¿sí? Y sobre todo, muy sencillo de utilizar, ¿no? Una vez, como pueden ver acá arriba, automáticamente se va guardando, ¿sí? No es necesario nosotros hacerlo directamente. Podemos probar, ¿no? Cómo se puede ver en grande, irlo viendo si está, se ve estéticamente prudente, entendible, faltas ortográficas, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Y además, al momento de compartir, ¿sí? Podemos copiar. Entonces aquí podemos configurar qué tipo de libertad tenemos para presentar algo, ¿sí? Y otras cuestiones más. Lo pueden utilizar como plantilla o no, ya eso ya depende mucho de nosotros. ¿Y cómo nosotros la guardamos o la tenemos pendiente o listo para una exposición? Copiamos el enlace y lo guardamos tal vez en un archivo Word, ¿sí? O en sus redes sociales, ¿ya? Entonces, bueno, ya, listo, nosotros pegamos, damos clic o enter, perdón, ¿ya? Entonces, al momento de que nosotros querramos abrir, solo damos control y clic izquierdo y automáticamente se nos va a abrir la presentación para exponerla. ¿Sí? ¿Ven? Tal y como les dije, ahí la forma ahí sale con su autoría, ¿sí? La pueden hacer grande, ¿ya? Y así exponer. Muy sencillo, chicos, muy fácil, muy bonita, muy, incluso muy interesante para utilizarlas, ¿sí? Les recomiendo y sobre todo lo que más nos interesa es que es gratuito, ¿no? Entonces, eso chicos, un gusto haberles ofrecido esta herramienta muy útil, nueva, reciente y que sobre todo es muy útil para nuestro aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo trabajos que tengamos que hacer, ¿no? Pendientes en cuestión de mi materia y para el resto, ¿no? No solo tiene que ver o gira en torno a las ciencias sociales, sino para cualquier tipo de necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces eso chicos, les dejo. No les quisiera molestar más con más ejemplos porque ya creo que fue suficiente
las funcionalidades sencillas que tiene esta aplicación, esta página web, y que sobre todo es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, un gusto y nos vemos la próxima, chicos. El liberalismo latinoamericano, cuando insurge contra la colonia, tiene un relato. Lo tuvo, el liberalismo latinoamericano tuvo un relato. Y tuvo un relato lamentablemente incompleto, insuficiente. Tuvo un relato utópico, pero le faltó un relato mítico. Es decir, supo vender, por lo menos temporalmente y parcialmente, la idea de un mundo infinitamente mejor. Y lo hizo además impugnando el orden establecido, es decir, el autoritarismo político, los monopolios, las restricciones al comercio, las restricciones a la posibilidad que las personas ejercieran ciertas profesiones. Era un discurso, en muchos sentidos, obviamente inspirado en los padres fundadores de Estados Unidos, a quienes habían leído de verdad, y por supuesto en el liberalismo europeo, y le ofrecían a América Latina un mundo mucho mejor, un mundo que se acercaba a un cierto ideal. Es decir, había un elemento utópico ahí muy atractivo, es decir, tan atractivo que supieron atraer a un sector suficiente de latinoamericanos para ganar la guerra e independizarse, ¿no? Sin embargo, faltó algo muy importante. Faltó el elemento mítico, el elemento, digamos, de referencia a algo con lo cual los nuevos pudieran identificarse. Y ese discurso de pasado me parece que fue una ausencia muy importante entre todos ellos. Había habido algunos, digamos, había elementos en el pasado colonial para construir un discurso liberal. Lo sabía, porque había habido pequeñas rebeliones, aquí menciono un par de ellas, los cubanos contra el monopolio del tabaco, los comuneros colombianos, pero nunca supieron los independentistas latinoamericanos hacer lo que sí hicieron los estadounidenses, que es mitificar las rebeliones de tipo liberal. Es decir, el Tea Party hoy, ¿qué cosa hace? Se aferra a una mitología, le dan a la rebelión del té una importancia aún mayor de la que tuvo en ese momento realmente. Es decir, no es la rebelión del té la que produce la independencia de Estados Unidos, es un elemento, son factores detonantes, pero hay mucho más que eso. Sin embargo, han sabido construir los liberales estadounidenses una mitología simbólica y utilizar simbolismos que tienen una potencia extraordinaria desde el punto de vista del relato. Esto no supieron hacer los independentistas latinoamericanos y creo que es una enorme en fin, ausencia, ¿no? Pero, en todo caso, a lo que iba antes, el primer, digamos, populismo realmente es un populismo de derechas en América Latina. Hay un populismo que viene por el lado de la influencia de Conte y este progresismo de derechas, y hablé ayer de Porfirio Díaz en México, de Juan Vicente Gómez en Venezuela, etcétera, etcétera, es decir, regímenes autoritarios que incentivaban el capital privado, dicho sea de paso, y esto es interesante, era un populismo que creía en el capital privado, obviamente bajo conceptos teleocráticos otra vez, pero sí creían en el capital privado y tenía una connotación absolutamente de derechas.